Varios, menos a los más jóvenes del fondo, no los conozco, pero bueno, de la esposa de Miguel, la mayoría sí me conoce, ya Victoria hace un montón de años, también Marce, su esposa, por este lado también me conocen hace un montón. Nosotros estamos en el Señor hace más de 30 años, como contaba Marcel, fuimos Ujieres, pero antes de ser Ujieres estuvimos un par de años, bastantes años, en ese proceso que habló, que sintió y percibió ayer Betty. ¿No? Tuvimos un proceso largo, importante en nuestras vidas como familia. Somos padres de 4 hijos. Hoy ya David, el último tiene 22, que también algunos conocen, se casa en noviembre de este año. Pero hemos tenido un proceso importante en el Señor, bueno, no tan bueno, y por último, como es el Señor, siempre hace las cosas sobreviviente, más abundante de lo que nosotros podemos ver. Porque ahí está la clave, no siempre vemos el proceso de Dios, pero como tenemos que ir andando. Jesús, cuando hizo la obra, la hizo andando, yendo. Y eso es lo que entendimos de entrada. No sé si entendíamos todo, pero sí comprendimos que había que ir. Con errores había que ir. Ahí está el proceso. Hermanos, el proceso comienza cuando uno va en la vida y va en la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es instante. La vida cristiana es vivir. Entonces tenemos que ir a aprender a vivir esa vida. Y así llegamos 30 años en el Señor y llegamos a diferentes procesos, llegamos a tener grupos caseros importantes en nuestra casa, tuvimos la última casa, todos alquilamos, no somos propietarios, mi esposo trabaja de arreglar aire acondicionado, lava ropas, el Señor siempre ha sido fiel, nunca nos ha faltado nada, seguimos alquilando, no tenemos propiedad, hemos ayudado años a tener una casa muy grande y tenemos un grupo de 50 personas. 50 personas que van a la casa todos los viernes. Y si ustedes me dicen, de esas 50, ¿cuántos quedaron? El 5% que hoy congregan Juana. Pero el resto, la semilla fue sembrada. Amén. Dios, no sé lo que pasó, no sé dónde están, yo sé que Dios les habló. Amén. A eso me refiero, ¿no? En el libro a veces pasan cosas como esa, de tener 50 personas en un grupo casero, a años después tener un grupo casero de 10. Pero seguimos yendo igual. Amén. No, porque el Señor nos fue llevando hasta que llegamos a Suárez. Y en Suárez tenemos nosotros algo muy particular, él sobre todo, el Señor lo hizo con ese don de evangelizar y ahora cualquiera hasta las piedras se encuentra. Entonces, cuando llegamos a Suárez, teníamos una hermana a la que yo cuidaba, que conocen las más anteriores, Teresina, una señora mayor, una hermana que amaba mucho y decidí en mi corazón servir al Señor sirviéndola a ella, por 20 años. Y bueno, ella siempre me hablaba de que una hermana solita, que siempre quería en ese barrio que llegara el Evangelio del Rey. Siempre hablábamos, a veces íbamos a hacer unas reuniones en su casa con las mujeres, pero bueno, estaba en su corazón. Cuando ella llega ya muy ancianita, que los pastores y yo decidimos que vaya a un lugar para sus últimos años, quedó la casita ahí media abandonada y ya le digo la verdad, en mi corazón estaba hacer un merendero. Yo tenía eso acá en la cabeza, le dije a Luis, yo quería hacer un merendero, que veía a todos los nenes ahí, yo decía, vamos a hacer merendando por Jesús. Y yo le dije a Luis, bueno, sí, quedó donde nos agarró la pandemia. Y mi marido dice, bueno, vamos a predicar primero, claro, había que hablar de Dios, pero yo la cagaba en el merendero, como toda la mujer ahí le ponemos, no me dieron mucha bolilla también. Yo estaba ahí, con el merendero en mi cabeza. Es la visión nuestra, ¿viste? La visión nuestra parece que queda acá. Claro, no me daba cuenta de lo que Dios tenía. Yo veía acá, veía a los nenes descalzos y yo decía, hay que darle el salto. Y bueno, empezamos a aplicar en la plaza y bueno, ahí sí, ahí les cuenta él. Bueno, plena pandemia, Dios ya había puesto un sentir en nuestros corazones, que era de llevar a Cristo, a Jesús, que esas personas puedan tener el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios. Hoy cantábamos que Cristo rompió nuestras cadenas, tenemos vida eterna, fuimos perdonados y somos perdonados. O sea, acá
no hay condenación para los hijos de Dios. Amén. Porque esa sangre está vigente. Amén. Esa sangre está vigente. Y si nosotros nos arrepentimos, ¿Cristo qué hace? Como dijo Betty, nos perdona y le echa nuestros pecados al fondo de la mar. Entonces queríamos darle Cristo. Y estábamos en plena pandemia. Pero Jesús no estaba en pandemia. Jesús sigue siendo Dios y sigue Amén. siendo todopoderoso. Llegamos a la plaza sencillamente con una guitarra y 2 hermanos. Uno era yo, así que imagínense que éramos 2 hermanos. Y empezamos a ir a la plaza y claro, estaban abiertos y se podía estar en lugares libres, había gente. Entonces, ¿cómo empezás a predicar? Sencillo. Preguntándole a la gente si podíamos orar por ellos y si tenía alguna necesidad. Y la gente nos abría su corazón. Y ahí empezamos a orar por la gente y el poder de Dios se desata cuando nosotros verdaderamente creemos en este Dios todopoderoso, que sigue haciendo las mismas obras. Jesús vino a sanar, a liberar a los cautivos y nos envió a nosotros a sanar y a liberar. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo, los cielos se abren. Amén. Y la gloria de Dios desciende. Amén. Entonces, vimos milagros, vimos sanidades, vimos gente endemoniada liberada por el poder de Dios, vimos gente que todos los sábados venía a la plaza para escucharnos a nosotros. No venía a escucharnos a nosotros, venía a escuchar la palabra de Dios, la salvación para su vida. Amén. Fue así que con 4 personas, ya se acercaba el invierno porque esto fue en verano, decidimos ir a la casa de Teresina, que ya estaba abandonada hacía unos años porque en los últimos tiempos quiero resaltar el amor de nuestros pastores. La pusieron en un lugar, en un geriátrico, pero no cualquier geriátrico. Lo pusieron en un geriátrico. Atención a las 24 horas. Estaba cerca de casa porque era la que le podía llevar los medicamentos, hasta eso, 10 cuadras de mi casa para que no hubiera un hospital. En un lugar muy, muy bien atendido. Sí. Honro a los pastores en esto porque tenemos unos pastores verdaderamente con un corazón lleno de Jesús. Amén. Y esa casa, bueno, quedó abandonada, quedó muy fea, tanto así que había un árbol en la puerta que se juntaban todos los drogadictos, los ladrones. El que pasaba por esa cuadra terminaba sin nada, a ese nivel. Claro, estaba muy oscuro, es una zona. Y entonces, bueno, el Señor nos pone carga, ya lo había puesto desde el merendero, y yo le decía a Cris que no, eso no lo contó, que Dios tenía algo más. Bueno, empezamos con 4 personas y empezamos a predicar el Evangelio y se empezaron a sumar, entonces tuvimos que hacer arreglos y hoy es un salón para la gloria de Dios donde Amén. familias enteras, así como ustedes, vienen a Cristo. Amén. Pues no vienen al salón a escuchar a mí, vienen a buscar de Dios. Amén. Ese tiene que ser siempre nuestro foco. Amén. Nosotros venimos al salón para darle gloria a Dios por lo que hizo Él, a nutrirnos de la palabra para salir afuera Amén. y llevar a Cristo a los que no lo tienen. Amén. 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 Y bueno, de ahí estamos con... Me olvidé de pasar con él, dice 4 personas. Las 4 personas que empezaron a eran 4 abuelos. Es como, para mí queda como una anécdota, porque nosotros comenzamos con 4 personas mayores, de las cuales ya han partido. Esas personas que no tenían, uno de ellos era Saturnino, que fue uno de los primeros que fue en la plaza. Ese día, cuando él fue a la plaza, él se iba a suicidar. Él quería suicidarse. Está solo, un hombre muy mayor y como que no tenía amor de nadie, y se quería matar. Y fue y escuchó a Dios, escuchó la palabra, escuchó la alabanza y le llamó la atención, y desde ese día se convierte todo. El año pasado falleció Saturnino, o sea, 5 años. Yo dije, por esa alma yo estaba contenta. Es un alma que se salvó para el Señor. Pero bueno, en la iglesia eran 4 abuelos, no eran las familias que hoy, para la gloria de Dios. Entonces hubo un proceso estos 5 años, y de los 4 abuelos se fueron multiplicando, ¿no? Y luego nos encontramos, porque ayer cuando fuimos a la convivencia por el micro y todo, a la lista que ya
no tenemos los 4 abuelos. Y digo yo, el Señor, por eso hablaba de los procesos, ¿no? Porque hubo un momento hasta que nos desalentamos, no solamente por los 4 abuelos, por la condición del lugar, bueno, es tanto largo para contar, pero a veces no tenemos que mirar la cantidad de las personas o la condición de la persona. Nosotros hablamos de 4 abuelos, pero hablamos de personas muy humildes en Suárez. Y de hecho tuvimos que yo personalmente, con mi esposo trabajaba, tuve que acompañar a una persona que le agarró COVID a uno de estos abuelos, estuve en el hospital, fallece, lo tuve que llevar hasta, de ahí me fui a otro hospital y de ahí hice los trámites para poder enterrarlo. O sea, lo llevé a internarse y lo llevé a enterrarlo. A ese nivel es el trabajo ahí. Por eso no te tienes que juntar mucho con Cris. Con un aplauso para el Señor. Le dije porque si no sabes, tenemos reunión hasta las 6 de la tarde. Yo lo abrevié porque si tendríamos que contar experiencias vividas con el Señor, no nos vamos a ir. Dios es un Dios soberano, que es todopoderoso y que obra a través de nosotros. Marcia hoy lo escuchaba y decía, cuán importante es lo que está diciendo, pues nosotros somos los pies y las manos de Jesús, nosotros somos su voz. El Señor nos escogió y nos predestinó para esto, para que llevemos el mensaje de salvación a otros. Y qué lindo ver tantos jóvenes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios tiene propósito con su vida. Amén. Y se van a asombrar de lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Amén. Amén. Yo quería compartirles hoy una palabra que Dios puso en mi corazón cuando Marce me invitó. Yo decía, ¿qué comparto? Y Cris me dice, compartí lo que compartiste en orden. Y le digo, sí, pero no estoy seguro. Pero esta mañana Dios trajo seguridad, esas cosas que hace el Señor. ¿Y cuántos saben qué significa cielos abiertos? De los que estamos acá. ¿Qué pasa cuando el cielo se abre? Bendición. Pasa de todo. El cielo se abre. El profeta Isaías, en el capítulo 64, del 1 al 2, dice: «Cómo quisiera que se rasgaran los cielos y bajaras, que los montes se derritieran ante ti, como ante un fuego abrasador que todo lo funde, como un fuego que hace hervir el agua. Así tu nombre sería reconocido por todos tus enemigos y las naciones temblarían ante ti». Tremendo. La visión de Isaías, si Dios descendiera a la tierra. En este tiempo sabemos que Jesús abrió los cielos para nosotros. Cuando se entregó y murió, el velo se rasgó y nosotros hoy tenemos acceso directo a Dios. ¿No? Amén. Pero ver los cielos abiertos significa también una conexión directa con Dios. El velo ya no está. Nosotros accedemos a Dios de una manera totalmente libre. Cuando nos acercamos a su presencia y decimos, Padre, en el nombre de Jesús, el oído de nuestro Dios ya está, porque somos sus hijos, porque nos ama, porque nos escucha y está pendiente de nosotros. ¿Vos sabés que Jesús está pendiente de tu vida? Jesús está pendiente de tu vida. Jesús no sos uno más para Jesús, sos su hijo. Amén. Sos muy importante. Y Él te llamó y preparó obras de antemano para que cada uno de nosotros anduviéramos en ella. Si ustedes a mí me decían lo que iba a pasar en el Consejo de Suárez, yo no fui con esa expectativa. Yo fui con el deseo de que otros conozcan a Jesús. Pero como dijo Cris, nosotros miramos acá, pero Dios ve más allá, va más allá. Ver los cielos abiertos es entender que tenemos un tiempo de bendición y de revelación divina que viene de parte de Dios. Y la obra del Espíritu Santo activa. Ya vamos a ver por qué activa. Porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto a obrar.
En la Biblia nos relata en Mateo 3:16, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Otro que vio los cielos abiertos es Esteban, justo antes de morir. En Hechos 7:56 dice, dijo entonces, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 1:1, cuando se abren los cielos, vio lo sobrenatural de Dios. Estos hechos tienen algo en común. Tanto Jesús como Esteban como Ezequiel comparten una profunda conexión con el Espíritu Santo. Están unidos, igual que nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios adentro nuestro. Él conoce todas las cosas de nosotros. Pero estar lleno del Espíritu Santo no se trata de una técnica. Esta experiencia está ligada a nuestra entrega, a nuestra obediencia y a nuestra oración. Y como les dije, a la presencia activa del Espíritu Santo que está dispuesto a obrar a través de todos nosotros. No solo en nosotros, como hoy decía Marce, que el Espíritu Santo está obrando. Amén, gloria a Dios. Dios está obrando en ti y en mí. Dios sigue obrando, porque a mí me falta todavía. Me falta. Pero en este proceso, como hoy mencionamos, Dios está obrando. Pero también lo quiere hacer hacia afuera. Dios lo hace en mí por el Espíritu Santo, pero también lo quiere hacer hacia afuera. Tengo que tener en cuenta que para estar lleno del Espíritu Santo, entender que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Oye, habla, escucha. Y dice que el Espíritu Santo a nosotros nos anhela celosamente. Es una persona que quiere pasar tiempo a solas con vos. No solo quiere escuchar lo que vos estás atravesando y ayudarte y llenarte y rodearte de gozo. En el proceso vamos viendo también que las dificultades, los problemas y las situaciones, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos teniendo esa relación con Dios, nosotros vamos tomando las cosas de otras maneras. ¿No les pasa? ¿No les pasa? Yo cuando era más joven, wow, ¿para qué hablar? No, era ansioso, quería las cosas ya, todo instantáneo, todo ya. Y Dios, tranquilo, Miguel, tranquilo. Pero Miguel no entendía, pero tenía que aprender. ¿Aprender a qué? A escuchar al Espíritu Santo, a escuchar a Dios, a tener intimidad con Dios. Y no significa que ahora, porque soy más grande, esto lleve toda la vida. No, esto depende de vos. Seas joven, seas de edad media o seas anciano. Depende de vos, del tiempo que vos le dediques a buscar la presencia de Dios en tu hogar. En este último tiempo el Señor, a través de la palabra y de una clara visión, me mostró que somos nosotros mismos los que le ponemos un alto a Dios. Lo que ponemos entre el cielo abierto y nosotros, eso que no permite que Dios obre. Porque Dios nos trajo hasta acá, pero Dios quiere hacer más. Amén. También lo dijeron esta mañana, Dios quiere hacer mucho más con tu vida. Te vas a asombrar de lo que vas a hacer con tu vida. ¿Y cuándo acontece eso? Cuando yo le doy más importancia a lo que a mí me pasa que al Dios que lo suple todo en todos, que es un Dios de amor,
que es un Dios de misericordia, de compasión, que no solo tiene compasión por nosotros, sino que también tiene compasión por todos aquellos que se pierden. Es maravilloso nuestro Dios. Es tremendo nuestro Dios, porque nos ha escogido a nosotros para hacer su voluntad. Y claramente la voluntad de Dios, cuando dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden todas las cosas, no solo se lo dijo a los apóstoles, no solo se lo dijo a los discípulos en ese momento, pero nos lo dice hoy a nosotros. Pero esto lo podemos ver a la luz de la palabra. Hoy les quiero hablar acerca de Felipe. Felipe no vio los cielos abiertos, como lo vio Esteban, como lo vio Ezequiel, como vio Jesús descender al Espíritu Santo en forma de paloma y posarse sobre él. Pero Esteban vivió los cielos abiertos. Felipe vivió los cielos abiertos. Felipe fue elegido para atender las mesas de las viudas. Esto lo podemos ver en Hechos 2. Pero para servir las mesas de las viudas, junto con los otros 6, tenían que tener una condición. ¿Cuál era la condición? La primera condición que pusieron los apóstoles: están llenos del Espíritu Santo. estar llenos del Espíritu Santo. No podemos hacer la obra de Dios si no nos llenamos de Dios. Amén. Porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Amén. ¿Y quién la conoce más que el Espíritu Santo? Que habla y nos dice todo lo que escucha de parte de Dios y nos lo transmite. Es Él. Dice que en Hechos 6:3 dice: así que hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Cuando estamos llenos de Dios, el que nos capacita, el que nos da la sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, es el Señor. Amén. Por su Espíritu Santo. Es fundamental que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos a la persona del Espíritu Santo. Pasemos tiempo con su palabra, aprendamos su palabra y vivamos su palabra. Porque si yo conozco la palabra pero no la vivo, no va a pasar nada. Dios quiere hacer grandes cosas en medio de nosotros. Y digo nosotros porque yo me siento parte. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Entonces, Dios quiere hacer grandes cosas con sus vidas, pero grandes de verdad, como las hizo en la vida de Esteban, de Felipe. Se me viene Esteban. Pero esto es importante por la condición que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Como recién oró Marce, que sea un canal donde Él se pueda glorificar. Cuando yo escudriño las Escrituras, vivo las Escrituras, hago morir la obra de la carne, porque la palabra me lleva a querer agradar a Dios, y agradar a Dios es lo mismo que hacer morir las obras de la carne, todas las obras de la carne. No las voy a mencionar porque son muchas, prefiero mencionar, pasemos a tiempo solas con el Espíritu Santo. Felipe era un evangelista audaz. Cuando la iglesia de Samaria fue perseguida, Felipe salió. Ya habían pasado aproximadamente entre 10 y 15 años que él atendía las mesas de las viudas. Ahí aprendió mucho, pero mucho, de lo que es la extensión del reino, de quién era Jesús, cómo había hecho Jesús milagros, cómo había hecho Jesús la obra. Felipe fue un hombre que aprendió estando en el cuerpo. Esos 15 años lo preparó para saber cómo no solo extender el reino, sino formar una iglesia. Felipe, cuando viene la persecución, va a Samaria. La iglesia de Samaria fue la iglesia más grande de los gentiles. ¿Ustedes sabían eso? Fue una iglesia grandísima.
Y ellos tenían, y Felipe, ¿dónde había adquirido todo ese conocimiento? Por el Espíritu Santo, pero también de estar en familia, de estar en la iglesia, estar en el cuerpo. Es fundamental para servir al Señor, estar congregado, estar sirviendo a Dios, en cualquier área. Ayer cuando veía las fotos de lo que estaban haciendo, una alegría vino a mi corazón, veía la mesa ahí, todo. Yo digo, pero es en la iglesia de Pilar, están en la iglesia de Pilar haciendo, hoy me enteré que eran souvenirs para las días de las mujeres. No, y alegró mi eran corazón. canelones también. Eso no se habla, eso es lo que no se dice. Estaban sirviendo al Señor. Sí. Unánimes, así. No estaba muy lejos de hacer lo que estaba haciendo Esteban. La mesa estaba. Felipe. Yo con los nombres soy así, Felipe. Gracias, amor. Sí. Bueno, eso mismo hacía Felipe. Es importantísimo ser parte del cuerpo, sentirse útiles, aprender de los otros hermanos, como hablaban, ¿no? Y la verdad que por eso digo, el Señor me confirmó que era esta la palabra. Felipe estaba haciendo el mismo trabajo que estaban haciendo ustedes. Ustedes estaban haciendo souvenirs, Felipe atendía a las viudas. ¿Hay parecido en el cuerpo de Cristo? Sí. Pero hay que seguir avanzando. Hay que seguir conquistando. ¿Cuántas mujeres eran ayer? 13, 14. Bueno, que la próxima haya 20. Y la próxima 25. Y la próxima 30. Eso lo va a añadir el Señor. Pero ustedes tienen que estar unidas. Tienen que estar juntos. Los varones también. Los jóvenes también. Hay que estar juntos. Es el deseo de Dios. Que estemos juntos, que aprendamos, que trabajemos para Él. Fue tanto que lo que Felipe aprendió de Jesús, porque lo tuvieron que nombrar mucho hoy, como dijo Marce, porque nosotros no servimos a los hombres, servimos a Jesús. Eso es lo que ustedes hicieron. Nos tiene que quedar a nosotros siempre claro a quién servimos, por qué vengo a la iglesia a alabar, por quién me congrego, por quién me relaciono por obediencia a Jesús. Amén. A Jesús. Mi centro, mi foco tiene que ser Jesús. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Aleluya. Salió Felipe de la persecución. Yo digo que fue un hombre audaz porque mientras que lo buscaban para matarlo, porque la persecución no era que le querían jugar una carrera, era que lo querían matar a él y a todos los cristianos. En Hechos 8:4 dice, mientras tanto, los que se habían disperso iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí le predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que Felipe les decía y veían y oían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Los cielos se abren, hermanos, cuando nosotros predicamos a Cristo. Sea en el almacén, sea en la plaza, sea aquí en la congregación, cuando nosotros predicamos a Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Porque es el corazón de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Para eso el Señor nos rescata de nuestra vana manera de vivir, para que nosotros hagamos descender el cielo a la tierra y veamos lo que el poder de Dios puede hacer. Le voy a contar un testimonio. No le pedí permiso a mi esposa, pero bueno. Hace muchos años atrás, la tía de mi esposa cumplía años y teníamos que ir a un barrio picante. ¿Qué era la suerte? No me des por eso.
Y yo estaba que no, no. Y ella sí, porque era la tía. Y estaba tensa la situación. Entonces, ¿qué hice? Fui a mi habitación, me arrodillé y le dije, Padre, si yo voy a ese lugar donde están, pero no por la culpa de la tía, por todo el ambiente que hay alrededor, yo te pido que vos me hagas conocer a alguien que esté, como dice la Escritura, maduro para recibir tu palabra y se convierta a vos. ¡Qué desafío para el Señor! No sé si el desafío me lo hizo el Señor a mí. Después me parece que el desafío fue para mí, que el Señor ya lo tenía preparado. Voy a la fiesta, música, todo, bueno, todo, un lío. Nos recibieron, había en la puerta dos peleándose, gritando, un lío, entramos. La música muy fuerte, todo, escuchando cumbias. Y yo, Señor, ¿qué hago acá? Miro así a un paneo y de pronto veo a un muchacho, un joven, aproximadamente 20 años, sentado, acurrucado, ¿vieron como los pollitos que están así medio en un rinconcito, sentado, como que no se quería hacer notar? Y yo dije, este es para Cristo. Me acerqué, le prediqué a Jesús, le dije que, breve, no que le prediqué, no sé, la Biblia entera, no, le dije que Jesús, así le dije, Jesús te ama y Dios tiene un propósito para tu vida. Para resumirlo, 30 años después, ese varón tiene 5 hijos en Cristo, una hija en la universidad, Dios le dio una casa y están sirviendo fielmente al Señor. Estuvieron acá. Sí. Ale y la esposa. Es Ale y la esposa. Que aclaremos que el resultado que no sabía que era mi primo. Era mi primo. Amén, tal cual. ¿Ven lo que Dios puede hacer? Si vos te disponés. ¿Ven lo que Dios puede hacer? Y así tantos otros, ¿no? Como dijo Cristina, éramos un grupo de 50 personas. La semilla fue plantada. Ahora, bien, a veces no pasan estas cosas. Y a veces nos desalentamos también. Porque pasa, éramos 50 y yo le dije al Señor, me entristecí. Y dije, Señor, ¿qué pasó acá? Éramos 50, quedamos 10. Y el Espíritu Santo me dice, ¿y vos qué crees? ¿Que los 5.000 que alimenté se convirtieron? ¿Dónde estaban? ¿Cuántos fueron cuando fui a la cruz? Y ahí el Espíritu Santo me hizo comprender. No importa lo que, como decía Cris, la cantidad, importa que la semilla fue sembrada. Amén. ¿Y saben qué? No lo digo yo, lo dice el Señor, que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y allí estaba Felipe, predicando a Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo se habla? Cristo, Jesús, Él está dispuesto a hablar, pero nos mandó a nosotros. Somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies. Cuando nosotros vamos y hacemos como hizo Felipe, el Espíritu Santo nos va a respaldar siempre. Siempre. ¿Saben por qué nos va a respaldar? Porque el más interesado que nosotros pongamos mano en el arado es Jesús. Es Jesús. Él murió no solo por nosotros, no solo por sus discípulos. Él murió en realidad por todos aquellos que en Él crean. Dice que al que cree en su nombre se le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero ¿cómo van a saber? ¿Qué hacía Felipe? Felipe predicaba a Cristo. Debemos predicar a Cristo. Felipe era un hombre obediente. No como yo que no quería ir al cumpleaños. Tuve que orar al Señor para ir. Pero Felipe no. Felipe aprendió mejor que yo.
Y mirá que tengo las escrituras para verlo, ¿eh? Pero bueno, lo veo ahora. En Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al camino del desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y ahora iba de regreso en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo: Felipe, acércate junto a ese carro. Todos sabemos, y lo voy a parafrasear para aquellos que no lo sepan, Felipe se acerca al carro y el eunuco viene leyendo Isaías acerca de la obra de Jesús. Y le pregunta: ¿entendés lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe se sube al carro y le empieza a decir lo que Jesús ya había hecho. Hasta el momento que llegan y se encuentran con agua, y el eunuco le pregunta: acá hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe dijo: nada. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo. Al agua. Lo bautiza. ¿Qué pasó cuando el eunuco salió del agua? No vio más a Felipe. Fue arrebatado por el Espíritu Santo y fue trasladado a Azoto. Dice el versículo 40 que cuando Felipe se encontró en Azoto, anunció el Evangelio desde Azoto hasta llegar a Cesarea. Estuve haciendo una investigación acerca de esto. ¿Saben cuánto hay del desierto? No de Samaria, del desierto a Azoto, aproximadamente entre 35 y 50 kilómetros en el desierto. Yo, Miguel, me habría preguntado: Señor, yo estaba en Samaria por tomarme el té. Me mandaste el ángel y me dijiste que me prepare para ir al camino que da al desierto del sur. Señor, te obedezco, te hago caso. Me voy al camino del sur. Veo al eunuco, el Espíritu Santo me dice que me acerque, Señor, y me acerco. Le predico, gloria a Dios, se convierte, se bautiza, acepta a Jesús, y vos me mandás a Azoto. Señor, mandame para el Uber, para mí, tengo que volver a Samaria. Pero él no dijo eso. Automáticamente, cuando estuvo en Azoto, la pasión que tenía por Jesús lo llevó a predicar desde ahí, desde Azoto hasta toda la región de Cesarea. Tenía encarnado la gran comisión. Había aprendido de la obra de Cristo de una manera que la vivía y la experimentaba todos los días. La iglesia de Samaria fue la más grande, pero dice: no me voy a quedar acá. Voy a continuar extendiendo el reino a todos aquellos que no lo conocen. Muchas veces tenemos un lugar donde estamos y creemos que ya está. No, ya está tal vez para nosotros, pero para Jesús no. Tiene más Jesús. Yo les profetizo que esta iglesia va a crecer tanto en este tiempo que ustedes no lo van a poder creer. Amén. Amén. ¿Saben por qué? Porque entiendo que es el tiempo de Dios para Pilar. Y esto lo ponía el Señor muy fuerte en mi corazón. La iglesia de Samaria fue la iglesia más grande. Pilar va a ser una iglesia grande, con muchos discípulos de Jesús, y para Jesús. Amén. Amén. Cuando Felipe llega a Cesarea, la palabra de Dios nos enseña que Felipe se estableció en Cesarea y constituyó su familia ahí. ¿Por qué digo esto? Porque en Hechos 21, versículo 8, dice: al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea.
Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos al servicio de Jesús, dejamos un legado para Jesús. Nuestra casa, tú y tu casa serán salvos. Amén. Tú y tu casa. Yo no sé el proceso que estás pasando, pero si sos un hijo que está acá y sus padres no están convertidos, tu padre se va a convertir a Cristo porque tú y tu casa serán salvos. Amén. Es el tiempo, en el tiempo del Señor, y vos sos Jesús en tu casa. Sos representante de Jesús. Felipe tenía una entrega total al Señor. Por eso las hijas hablaban de parte de Dios. No solo que lo tenía afuera, sino que lo vivía dentro de su hogar. Eso es lo que Dios nos llama. No solo a tener un conocimiento de Él, sino a poder vivirlo. Esa llenura del Espíritu. Cuando nosotros estamos atravesando una situación difícil, muchas veces que no le encontramos respuesta, y nos vamos a nuestra habitación y nuestros hijos ven lo que nosotros hacemos. No lo que nosotros decimos, van a ver más lo que nosotros hacemos y van a aprender más de lo que hacemos de lo que decimos. Eso pasa siempre. Entonces cuando nosotros tenemos una carga y vamos a Cristo, ellos van a imitar lo mismo. Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Que no lo hacemos con nuestra fuerza, que no lo hacemos, sino que lo hacemos entregándole todo al Señor, pidiéndole dirección al Espíritu Santo. Amén. Los cielos se abren, hermanos, cuando nosotros encarnamos la palabra de Dios y vivimos una vida como la vivió Felipe, como nos mandó Jesús. Yendo, como decía hoy Cristina, yendo. Pero no se trata de hacer un evento en una plaza. Me contaron que están repartiendo volantes y un montón de cosas. Así se predica. El yendo. Dios te lo va a poner adelante. Y yo te animo, cuando Dios te ponga a esa persona adelante, ¿por qué puedo orar por vos? Porque el Evangelio no son solo palabras, es poder de Dios. Amén. Amén. El poder Sí, de Señor. Dios. Sí. Te tenés que animar, te tenés que soltar. Ahora pasa cosas. En Suárez estábamos predicando, preguntábamos a un muchacho que le queríamos por vos. Esto que nos saca. Y me dijo, sí, vengo de apuñalar a una persona y estoy arrepentido. Digo, si vos te arrepentís, Jesús te perdona. Y yo no te juzgo. Se quebró, se largó a llorar. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Reprendimos todo espíritu de muerte. Se cayó en el piso, empezó a sacudirse para todos lados. Hizo una nube de polvo así. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando se levantó del piso, cuando lo soltó el demonio en el nombre de Jesús, fue una nueva persona. Esto los quiero animar, no para que se asusten, sino para que vean cómo el Señor nos respalda. Nos respalda con el poder sobrenatural de Dios, con la autoridad de Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si tomaren algo mortífero no les hará daño. Vivamos la palabra. Amén. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Que los cielos se abran depende de nosotros. Depende de nosotros. Dios quiere, pero nos necesita. Y esta mañana también el Señor me traía en la alabanza, con esto termino, no te dejes acusar más por el enemigo. La sangre de Cristo está vigente. Amén. Y te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo está vigente y te limpia de todo pecado. No aceptes las acusaciones del diablo, porque Dios
no te juzga, Dios te ama y te perdona. Y cuando vos te arrepentís y confesás tus pecados, Dios los desecha al fondo de la mar y ya no tiene más memoria de eso. Amén. Para que te muevas en libertad en el poder de Dios, necesitas tener una identidad de hijo amado. De hijo amado. Somos amados por el Señor. Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Y sos muy valioso para el Señor. Sos muy importante para el Señor. Por eso te animo, en el nombre de Jesús, a que te puedas verdaderamente soltar en el cuerpo de Cristo, que puedas caminar por esa calle con una identidad de un hijo de Dios y que tenés un gran tesoro y ese tesoro se llama Jesús. Jesús. Y se lo transmitas a otro, porque lo que vos tenés es muy valioso. Lo es todo. Amén. Amén.